Llego a mi casa y entonces lo primero que me encuentro cuando entro es el crucifijo. El crucifijo roto que había vuelto a poner en la pared. Y de repente, ¡clac! Todo lo que esa noche viví vino a mi mente. Aquello se me había borrado de mi mente, pero en el momento en que necesité la información, el Señor la trajo a mí. Era como si Dios hubiese preparado aquello para que en este momento en que lo necesitaba usar, lo pudiese usar. Y entonces me di cuenta de cómo funcionaba el mundo espiritual. De repente tenía la revelación de que el enemigo no podía hacerme nada si yo no tenía miedo, si yo no me asustaba del enemigo, si yo no le daba el poder de asustarme y de amedrentarme. Él no tenía nada que hacer conmigo. También entendí que yo había cedido derechos. Poco a poco entendí estas cosas. Pero ese día me acuerdo que llegué a mi casa y me puse a orar. Para mí fue un alivio tremendo y también otra luz llena de esperanza cuando vi ese crucifijo y recordé lo que había sucedido con ese demonio en mi habitación. Y dije, si yo pude aquella vez con el Espíritu Santo, ahora puedo. Y de repente abro la Biblia y leo el versículo que habla de que Dios renovará mis fuerzas como las del búfalo. Y veo como una haz de luz que atraviesa la habitación y llega hasta donde yo estoy. Y sentí como el Señor me daba fuerzas como las del búfalo para la batalla que estaba enfrentando y que iba a empezar a enfrentar. Pero lo interesante era que Dios como que me permitió vivir esta batalla. No fue su voluntad y Él me aclaró muchas veces que Él nunca quiso que yo pasara por esa situación. Pero que al pasarla, pues Él me dio las herramientas y me ayudó para poder salir adelante, ¿no? Y me acompañó en el proceso. En esa época no estaba durmiendo en las noches, claro, ¿cómo? Yo no podía dormir si yo todo el tiempo estaba sintiendo la presencia de ese ser encaramado encima mío, molestándome, ahorcándome, sentía como si tuviese una venda en los ojos. Cuando alguien me decía, nos vemos en un rato, yo decía mentalmente, si llego viva, sí. Cada segundo yo no sabía si iba a estar viva, si iba a poder sobrevivir. Y es algo que, mira, las palabras se quedan cortas. Fue una pesadilla a nivel espiritual. Por el otro lado, lo que viví con Dios fue maravilloso. Yo tenía un médico para ese entonces que estaba súper de moda. Estaban de moda porque atendía a gente famosísima allí y era un médico bioenergético. Tenían una clínica de médicos bioenergéticos y trabajaban con flores, ¿no? Con estas esencias florales. Y hacían como de psicólogos, ¿no? Porque como era un médico bioenergético, entonces te hablaban, te tal. Y él me decía, no, tú estás en duelo, te ha pasado esto, no sé qué. Entonces yo decía, el hombre sabe, porque yo no le he dicho nada y esto, entonces él estará viendo alguna cosa. Y no le veía problema a eso. Entonces, claro, yo no tenía otra referente, dije, pues este conoce de energías y esto que yo estoy sintiendo realmente está compuesto de energía, es un cuerpo espiritual, es energía. Este médico tiene que saber lo que me está pasando. Y entonces, y puede ayudarme, pensé. Y me fui a donde el médico y le dije, emergencia, necesito hablar contigo, tal. Y él me atendió. Súper simpático era conmigo, súper simpático, hasta ese día. Y entonces le digo, mira, tengo una situación gravísima y yo sé que tú sabes cómo resolverla.
yo sé que tú tienes la solución, tú me puedes decir qué es lo que tengo que hacer. Y entonces él me dijo, no, yo no sé de qué hablas. Y yo, sí. Y entonces yo más o menos le dije, mira, estoy en esta situación espiritual, estoy sintiendo esto, yo sé que tú lo puedes, porque si tú ves energías o lo que sea, eso está claro que eso está aquí, tú tienes que estar sintiendo alguna cosa. Y se molestó, me dijo, lo que me faltaba, le dice a un colega de él, sale y justo está un colega ahí y dice, lo que me faltaba ahora yo haciendo exorcismos, no sé qué, todo enfadado. Y yo le digo, y cuando entré yo le digo, mira, tú me vas a decir cómo tengo que tratar con esto. Mira, yo me di cuenta en ese momento que ese hombre estaba de alguna manera inmerso en ese mundo espiritual. Era como que él estaba trabajando para el enemigo también con una autoridad. En ese momento le dije, ¿me vas a decir cómo es que funciona esto? Y el hombre no quería decirlo, no quería soltarlo y me dijo, vale, está bien. Y entonces me explicó en sus términos y en los términos que yo podía entender en ese momento, porque yo no tenía ningún contexto de iglesia, absolutamente, para que me explicasen lo de guerra espiritual o eso, de verdad que no lo entendía. Tú eres como un huevito. Y si ese huevo tiene una grieta, entonces este demonio, este espíritu puede meter su garra ahí y agarrarse. Pero si tú no tienes ninguna grieta, no puede agarrarse de nada, no tiene dónde apoyar su uña, no, dónde clavar su uña, dónde agarrarse. Y luego me empieza a explicar, mira, los demonios, los espíritus estos son como vampiros, pero en vez de chupar sangre, chupan tu energía. Si estás con miedo, ellos se alimentan de eso y crecen, se chupan tu energía. Entonces tú te vas a empezar a sentir más débil y ellos empiezan a sentirse más fuertes. Pero es porque ellos se chupan ese miedo. Entonces, y entonces me decía, tú tienes que estar sintiendo aquí. Y yo, claro, yo sentía como que me drenaban por aquí, me drenaban y me sacaban las fuerzas. Y me estaba sintiendo débil y me quedaba dormida. Claro, no estaba durmiendo además, pero era como que una debilidad. Y entonces me explicaba eso, lo dijo de mala manera, a regañadientes, pero me dio esta información, una información que fue muy valiosa para mí para poder entender cómo operaban estos demonios. Ira, deseo sexual, chismes, juicios contra otra persona, miedo, es de lo que ellos se alimentan. Ese es su alimento, su plato de comida. Ellos se absorben eso y crecen y van creciendo en la medida en que se les da eso. Entonces, la única manera que tú tienes para deshacerte de eso es debilitarlos al punto de la inanición, que no puedan alimentarse contigo. ¿Cómo lo haces? Pues siendo ese huevo que no tiene ninguna grieta. Entonces entendí esa clave. Esa clave fue fundamental para mí. Eso fue fundamental porque pude ver gráficamente de qué manera yo podía acabar con eso. Era que yo no podía estar sintiendo miedo, no podía estar sintiendo ira, no podía estar sintiendo cosas feas, hablando juicios o chismoseando, o todo esto que tiene que ver con pecados finalmente. Nada de esto podía estar en mi vida. Entonces cuando
cuando llegué a la casa y vi este crucifijo, era como, bueno, ya tengo como una ruta para caminar durante este tiempo, para saber cómo voy a salir de esta situación. Pues yo puedo caminar por aquí, ¿no? En ese tiempo no conocía iglesias cristianas, no había ido a ninguna iglesia cristiana, aparte de la que había ido allí de vacaciones en esa ciudad donde acepté a Jesús. Entonces fue muy complicado. Sí que había habido una vez que había ido a una iglesia, ahora que lo recuerdo, pero esa iglesia que ahora es muy famosa, que yo después empecé a ir a esa iglesia. En ese momento pues yo no supe ubicarla donde estaba. Luego después, porque había ido solo una vez a acompañar a un amigo. Y luego ya después cuando la logré ubicar nuevamente, pues ya empecé a ir a esa. Entonces empecé a darme cuenta de la única manera de que el miedo y todas estas emociones angustiosas se alejaran de mí, pudiesen disminuir al punto de que yo no fuese alimento para estos demonios, era que mi relación con Dios creciera. Era la única manera de que yo pudiese mantenerme así, sin una grieta. No había ninguna otra forma. Entonces empecé todo el tiempo a estar en continua oración, en continuo hablar con Dios, continuamente agradecerle por sus maravillas. Y al principio yo no tenía ni ganas. Imagínate, en la situación en la que yo estaba, lo último que yo tenía era ganas de decir, "Oh, qué cielo más bonito, Señor". Aunque estuviese o no estuviese, yo sentía que mi vida estaba a punto de terminar. Y pues lo último que uno tiene es ganas de levantar los brazos y decir, wow, qué maravilloso día. Y sin ganas. A decirlo sin tener ninguna ganas de decirlo. Porque yo sabía que esa era la solución, hacer crecer esa comunión con Dios. Fijarme en Dios. Que mis ojos estuviesen puestos en Dios y que mi relación con Dios creciera para que yo pudiese mantenerme en paz en medio de semejante tormenta y hacer que se muriesen de hambre estos demonios y me dejaran ya para siempre. Y entonces de repente lo que empezó a suceder fue que empezó a cambiar algo dentro de mí y empecé a sentir esa gratitud que antes no la sentía, pero al confesarla, a empezar a hablarla, a declararla, de repente empecé a sentir eso que decía y empecé a sentir esa gratitud, esa alegría por el día maravilloso en medio de esa situación. Ay, qué bonito día, gracias Dios, qué maravilloso eres. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer esa presencia de Dios en mi vida y a debilitarse la presencia del enemigo en mi vida.